historia militar en el país. Ha escrito varios libros sobre todo el siglo XIX. Y como les digo, en la actualidad trabaja con la Escuela Superior de Guerra. Es una de las joyas de la corona que tenemos en las fuerzas militares en el tema de historia militar. Sin más preámbulos, doctor Esquivel, muchas gracias. Bien, siguiente, por favor. Pongámonos de acuerdo en qué es historia. Historia no son los datos que se trae uno sobre el Julio, que el héroe de determinado momento fue, no sé, justamente el de esta casa, Antonio Ricaurte. Eso no es historia. La historia son los hechos del pasado y el papel de los historiadores profesionales es reconstruir los hechos del pasado. De manera que lo que ustedes conocen, lo que han leído, lo que han estudiado, lo que les enseñado en el colegio, en realidad se llama historiografía. ¿Sí? Y son contenidos historiográficos, vale decir, son interpretaciones que en algún momento hizo un historiador. Por esa razón, nuestro problema con respecto al papel de los museos actualmente tiene que ver con algo. Es si el museo en realidad nos cuenta hechos del pasado, o si el museo nos ayuda a lo que debe ser el papel de la historia, ayudarnos a construir país. Ese es nuestro propósito, construir país, construir Estado-Nación. Por favor. En ese orden, Colombia pues no es que esté muy desarrollada en términos de museos militares. Podemos destacar tres de los principales, hay muchos más, pero para no aburrirlos, menciono aquí tres, que son el Museo Militar justamente donde estamos, que en realidad es el museo de conjunto de las fuerzas militares. Hay en Cartagena el Museo Naval, aquí en Bogotá, allá más allá del aeropuerto está el Museo Aeroespacial. Hay todo un proyecto para pasar algunos de estos elementos a Tocancipá. Y lo que podemos leer allí es que dice que cuál es el papel de los museos. Es difundir el patrimonio, es decir, mostrarnos qué hay, qué se hizo en el pasado con respecto al desarrollo de las fuerzas militares, de la fuerza pública, para que tengamos en cuenta también el aporte de la Policía Nacional. Pero en realidad, más que difundir el patrimonio, los museos cumplen una tarea esencial. Y no es por el momento actual, no tiene que ver con el proceso como tal. Los museos en realidad educan para la paz. Y los museos militares particularmente educan para la paz. Porque los museos militares recuerdan eso. Recuerdan tanto los hechos de la guerra como los partícipes de la guerra. Y la guerra se hace también para lograr la paz. Como en ocasiones la paz se interrumpe, infortunadamente, por las guerras. Por favor. Algunos colombianos suelen pensar que Colombia es el país más violento del mundo. Algunos colombianos suelen pensar que Colombia ha estado permanentemente en conflicto, que es un país que nació en términos de conflicto. Pues me permito llamar su atención en ese cuadro complicado que más o menos traza la historia, o mejor, resume la historia europea de 500 años. Ustedes podrán observar unos detalles interesantes. En realidad nosotros no le llegamos ni a una uña al nivel de conflicto que han tenido regiones como Europa. Y vale la pena este resumen. En el siglo XVI, Europa, lo que hoy nos muestran como, no sé, el remanso de paz completo, Europa en el siglo XVI escasamente tuvo 4 años de paz. ¿Qué quiere decir? Que 96 años en el siglo XVI los europeos la pasaron en guerra. Estado contra Estado, principado contra principado. Algunos de esos son los que ustedes ven aquí. En el siglo XVII, de nuevo, solo otros 4 añitos. En el siglo XVIII,
parece que mejoró un poquito el asunto. Escasos 16 años en paz. Escasos 16 años en paz vivieron los europeos en el siglo XVIII. Estamos hablando del siglo XVIII, ustedes recuerdan, ya cuando comienza a hablar, justamente ya ha pasado el proceso tanto del Renacimiento, como ha pasado el proceso entonces para el XVIII, estaríamos ya viendo las manifestaciones del enciclopedismo y justamente toda la discusión sobre libertades. Pero vivieron solo 16 años en paz. En resumen de ese cuadro, entre 1500 y 1700, los europeos se la pasaron 95% de su tiempo en guerra. ¿Sabían ustedes eso? Alguien va a decir entonces que los colombianos son los más violentos, los más dados al conflicto. Si los europeos viven en paz, es porque en parte aprendieron de ese proceso de guerra. Y en parte ese proceso de guerra está en los museos. Los mejores museos de la guerra están en Europa, indudablemente. Pero ¿para qué están los museos justamente militares? Es para recordarnos que en el pasado no hemos hecho las cosas bien. La frecuencia entonces para Europa más o menos nos dice que se la pasaron cada 3 años en guerra. O si alguien tiene una preocupación sobre Colombia, los europeos tuvieron esa poca probabilidad a la paz. La pregunta ahí sería, en el siglo XIX, ¿cuántos años de paz tuvimos? En el siglo XX, ¿cuántos años de paz tuvimos? Valdría la pena hacer entonces algo parecido, y ahí es donde viene uno de los problemas de la historia. ¿Cómo nos han contado la historia? ¿Nos han contado una historia para construir el Estado-Nación o nos han contado una historia que no nos ha ayudado a mejorar lo difícil que hemos construido este país? Porque este país es muy interesante. Lo hemos construido muy difícilmente. Los que en ocasiones menos claro tienen cómo ha sido difícil construir este país son los mismos colombianos. Pero no es problema de la gran mayoría de colombianos, es problema de cómo los historiadores hemos contado, cómo dirían los muchachos, cómo les han echado el rollo de la historia. Por favor. En ese orden, la sala y José Martínez, los momentos en los cuales recordamos a los héroes de las fuerzas militares, de la fuerza pública, las circunstancias en las cuales hemos tenido un enorme compromiso a la hora de construir la paz. De nuevo nos llevarían a preguntarnos entonces, en realidad en Colombia también cumplirían esa tarea que he mencionado para Europa los museos militares. Pero hay algo que hay que resaltar allí. Los museos militares, fíjense bien que hace un rato le mencioné, no solamente contribuyen a difundir el patrimonio, contribuyen a educar para la paz, sino que también nos deben enseñar, y eso es algo que debemos repetirle a todo el mundo, que para lograr la seguridad y que para mantener la libertad, precisamente nuestra fuerza pública ha de cumplir una enorme cuota de sacrificio. Y si no reconocemos esa cuota de sacrificio, puede ser que mañana, pues, hay un año que dice, volvamos a repetir este tipo de situaciones. La fuerza pública ha puesto su cuota de sacrificio y los museos militares también deben contribuir a eso. Pero entonces volveré a insistir que esto, y ustedes lo van a ver después allí en la sala, les invito a ver la sala. Y como la sala está pues mucho más presente en el siglo XX, me gustaría recordarles cuál ha sido la cuota de sacrificio de la fuerza pública a la hora de construir el Estado-Nación colombiano. Pero no recientemente, porque en realidad no es algo del momento, el conflicto no es algo del momento, el conflicto, vuelvo a insistir, es algo que en algún momento nos contaron bien o mal y que hemos tendido a reproducir en vez de la foto, la de la Sierra Nevada. Han de recordar que en la Sierra Nevada, en Santa Marta, floreció una civilización que le pusieron nombre Tayrona, aunque en realidad recoge o resume el nombre de muchas
comunidades indígenas. Algunos colombianos en ocasiones, algunos míos preguntan, oiga, pues que en Colombia no tenemos estilo las pirámides que construyeron los mayas, ¿sí? De Centroamérica, o no tenemos en Colombia cosas como, no sé, el gran imperio inca. Para un pequeño problemita que incluso ya se nota aquí, nuestra geografía no se parece para nada a la de esos países. Por lo tanto, ha sido más difícil construir el país aquí en Colombia gracias a esa geografía. Es decir, la historia no se construye, la ubicación de los seres humanos no se construye porque sí, porque esos seres humanos estuvieron ahí todo el tiempo. Se construye a partir de su relación con el entorno geográfico. Y el entorno geográfico colombiano no es el más fácil. Bogotá es un buen vividero, con todos los trancones, con todo y algún desorden. Bogotá es de los mejores vivideros que tiene Colombia. Pero hay muchas otras partes del país que no son iguales. La Sierra Nevada. Algunos de ustedes deben recordar que la Sierra Nevada tiene las mayores alturas de Colombia. Es una sierra bastante escarpada. Sin embargo, esa comunidad indígena, o mejor, esa civilización indígena, construyó un Estado-Nación pequeñito, el Estado-Nación de los Teyuanas. Construyó terrazas, construyó monumentos, construyó vías sobre esa zona tan agreste y tan difícil. De paso, si lo quieren, nos enseñaron cómo preservar el medio ambiente y al mismo tiempo vivir aquí. No sé si alguien conoce la foto del centro, es la depresión Momposina, otra civilización grande de Colombia, los zenú. Los zenú ocuparon una extensión de más o menos 500.000 hectáreas que permanentemente está inundada. Y pese a estar permanentemente inundada, también construyeron civilización. Y construyeron civilización con una eficiencia, dice allí, de sostener hasta 160 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando hoy nosotros con todo esto de la tecnología escasamente albergamos un habitante por kilómetro cuadrado en esa zona. La selva tropical amazónica, por favor, es una zona bastante difícil, pero recuerden incluso que la selva tropical amazónica no es selva virgen, fue una selva transformada por acción humana durante casi 10.000 años. Y si a alguien le parece difícil de entender el asunto, recuerde, no sé, si a alguien le gusta consumir yuca en cualquiera de sus variedades, la yuca, que creo que es un producto de la canasta familiar. La yuca, ¿de dónde viene? De allá. ¿Y quién la domesticó? El hombre amazónico. Más que esos elementos de la historia, en ocasiones no nos han contado bien. ¿Cómo ha sido difícil escribir justamente nuestro sentido de construcción de Estado-Nación allí? Por favor. Y en parte les decía que eso se debe a la geografía. Estas dos imágenes del Museo del Oro justamente nos recuerdan algo, que hay un periodo de tiempo más o menos 1000 años, 500 años, en los cuales sobreviven varias comunidades indígenas antes de la llegada de los españoles, y uno se asombra es por qué no funciona lo mismo que con los incas, por qué no funciona lo mismo que con los aztecas de grandes imperios. No son comparables. La geografía. Que Colombia es privilegiada, ¿sí han oído eso? En Colombia hay cordillera de los Andes, no, hay 3 cordilleras. De Ecuador hacia abajo es una cordillera, en Colombia son 3 cordilleras. Que Brasil es buena parte de Amazonia, pues Colombia tiene Amazonia. Que Venezuela también tiene sabanas xerofíticas llamadas llanos occidentales, para nuestro caso llanos orientales. Tenemos diversidad de regiones, pero el problema de la comunicación entre ellas siempre ha sido difícil, aún hoy ha sido difícil. ¿Cómo construir Estado-Nación?
Y para eso se necesita o un gran poder central o una gran capacidad humana para domesticar el territorio, por favor. ¿Sigamos? Algunas de las comunidades indígenas sobreviven y están fundamentalmente en zonas de frontera, la gran mayoría. Y eso nos dice mucho sobre que no hemos terminado de dominar el territorio colombiano. Es curioso, ¿cómo podemos tener conflicto de tierras y al mismo tiempo no haber terminado de domesticar toda la tierra del país? Eso es curioso, ¿sí? Sería una de las paradojas colombianas. Pero al mismo tiempo, preocupante que buena parte de esas zonas que no hemos terminado de incorporar estén en zonas de frontera. Algún experto de la Escuela de Guerra hace muchos años, hace como unos 20 años, nos contaba que si no es por el conflicto, Colombia no hubiera puesto atención a esas zonas. Y es posible pensar, es posible. Gracias al conflicto, el Estado tuvo que volcarse a llegar a esas zonas. Gracias al conflicto, el Estado colombiano entonces se preocupó por ubicar elementos de la Armada Nacional, elementos del Ejército como tal, incluso la misma Fuerza Aérea. Y el conflicto recientemente, tal vez en los últimos 20 años, ha sido mucho más exigente en ese compromiso con ganar el dominio de esos territorios. Entonces es otra paradoja colombiana. Mientras que en otras partes del mundo, buena parte de las guerras se hicieron también para conquistar territorios de otros países, en Colombia el conflicto nos ha servido para conquistar nuestro propio territorio. Esto más o menos resume uno de los elementos quienes somos, indígenas. El segundo elemento, los españoles. Tenemos un problema con los españoles. Aunque predomina en Colombia el elemento español, nos enseñaron una historia en la cual los españoles son los malos. Tal vez no mencioné, los indígenas en Colombia actualmente equivalen al 3.4% del total de la población colombiana, son una minoría. Sí, y tenemos diferencias con ellos fuertes, en parte gracias a lo que los españoles nos dejaron. ¿Pero qué nos dejaron los españoles? No sé si todos tienen claro. Mucho antes de que llegara Colón, los españoles ya controlaban el Mediterráneo. En particular, si alguien es hincha del Barcelona Fútbol Club, deben claro que los aragoneses, que son los antecesores históricos justamente del actual foco barcelonés, ellos ya controlaban el Mediterráneo. Más o menos en eso se gastaron 2,5 siglos controlando el Mediterráneo. Y todavía por ahí no aparece Colón. Gracias a este aprendizaje es que Colón llega aquí. Porque es que Colón no simplemente fue y pidió plata, sino que necesitaba técnica de navegación, necesitaba cartografía, necesitaba unos mínimos conocimientos náuticos, necesitaba unas embarcaciones que con todo el rudimentario de las carabelas pudieran navegar en el océano. Y ese aprendizaje lo obtuvieron durante 2 siglos y medio los españoles en el Mediterráneo. Vale decir, los españoles dominaban ya a Italia, dominaban la vieja Grecia entre los siglos XIII y XV. Esa parte no nos la han enseñado. Y España tiene otra particularidad que menos nos han enseñado, que desde 1516 asume la corona de España, en 1516, un personaje que en algunos libros aparece como Carlos V, en otros libros aparece como Carlos I, en otros libros aparece como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en donde les hago constatar que lo que aparece en los libros depende de interpretaciones de cada país o de cada personaje que cuenta la historia. Pues venía a órdenes de Carlitos. Cuando llegó aquí un Nicolás de Federman, de origen alemán, tenía órdenes de Carlitos.
cuando llegó aquí un Sebastián de Belalcázar venía a órdenes de Carlitos. ¿Y por qué? Porque Carlitos en 1516, nieto de los reyes católicos, no solo recibió las coronas de Castilla, León y Aragón, sino que recibió el resto de Europa. La única excepción, lo único que no recibió fue Francia, pero sin embargo había pedacitos que eran de la corona. ¿Qué estoy diciendo? Que los que llegaron aquí como conquistadores no eran ni ladrones ni ningunos aparecidos, eran los que dominaban la civilización occidental del siglo XVI. Eran los dueños de Europa. Aquí no le hicimos homenaje a Carlitos con motivo de 1516 a 2016, no le hicimos homenaje a Carlitos, pero en cambio en Europa sí. Los holandeses le hacen homenaje a Carlitos, los belgas le hacen homenaje a Carlitos, los alemanes le hacen homenaje a Carlitos. ¿Por qué? Porque es justamente uno de esos emperadores que le pone orden a Europa. Le pone orden a Europa, ahí viene con qué? Con la fuerza pública española de entonces. La fuerza pública de entonces, los tercios españoles. Los tercios son una formación de infantería que, al decir de sus principales enemigos, los franceses, después de las legiones romanas, los tercios. Eso nos lo han enseñado aquí. ¿No sabían ustedes? Que nosotros venimos el día de hoy. No venimos del atraso, venimos de uno de los grandes imperios del mundo. Y es un imperio tan grande, por favor. Es el primer imperio en darle la vuelta al mundo. Roma, la península itálica, el centro de Europa y, si acaso, lo que actualmente se llama Gran Bretaña. Los mongoles, parte de la actual China, parte de Asia Central. Los persas, parte de Asia Central y alcanza hasta Medio Oriente. Y pueden examinar ustedes todos los imperios. Todos los imperios hasta el siglo XVIII. Y el primer imperio en darle la vuelta al mundo fue España. Esa parte nos la han enseñado. Nos han enseñado que venimos de uno de los más grandes imperios del mundo. ¿Y cómo hacen para contener, preservar, construir ese imperio tan grande? Con la fuerza pública. La primera infantería de marina del mundo moderno, la primera infantería del mundo moderno, la española. ¿Eso se lo han enseñado a nuestros infantes de marina? No. La primera infantería de marina moderna, la española, es la que domina el mundo. Se llama el imperio donde nunca se oculta el sol. ¿Por qué? Por donde navegara una embarcación encontraba siempre una posición española. ¿Venimos entonces del atraso? No. Venimos, somos herederos. Debemos reivindicar a uno de los grandes imperios del mundo. Y no porque tengamos cifras de ser imperio, sino porque nacimos también en medio de la grandeza de las civilizaciones Sinú, Tairona, Muisca, luego con la llegada de los españoles, los que dominan Europa, los que dominan el globo, de ahí venimos. Y tal vez por esa razón en ocasiones mis colegas historiadores fallan, porque se dedican a repetir una historia donde los malos, y si a usted le cuenta que vienen de alguien malo, hay muchas personas que no son capaces de superar eso. Si le cuentan, es que su papá era un delincuente, hay muchos que no pueden superar eso.
Nosotros venimos de uno de los imperios tan grande, nosotros nos dejamos por un trancón que nos hace gastar hora y media en el tráfico, pero España tenía que controlar un imperio cuyo recorrido entre la península y el Caribe podía gastarse 3,5 meses de viaje. Y sin embargo lo controló durante 3 siglos. 3 siglos. O incluso más. Y resulta interesante lo que ustedes ven en azul, que son los elementos del viejo imperio portugués. ¿Cuántos colombianos tienen claro que también España dominó Brasil? Porque durante medio siglo el rey de España también lo fue de Portugal y por extensión de su imperio en Brasil. El hijo de Carlitos, que era Felipe II, heredó a su vez el imperio de Portugal. Y entonces España no le bastaba con lo que tenía en Europa, con lo que le conquistó Colón y los demás adelantados que llegaron después, sino que después, durante medio siglo, además ostenta los dominios portugueses. Y ustedes me van a decir que eran los atrasados, que eran malos. De hecho, nos deberían enseñar cómo hicieron para gobernar semejante imperio. Y teníamos dos respuestas ya. Una, con una fuerza pública que justamente fue un modelo para la preservación del imperio, porque no era gran cantidad, pero eran muy efectivos. Tanto los tercios como la infantería marina española. Por favor. Sí. Tercer elemento, ¿quiénes somos? Negros también. Somos también de ascendencia africana. ¿Y quiénes fueron los negros que llegaron a Colombia? ¿Llegaron negros simplemente? No. Llegaron también una enorme diversidad de etnias africanas, preferentemente de este sector, de África Occidental. Y por eso quienes hayan conocido instancias como en el Chocó, sobre todo en el Valle, de pronto en la costa atlántica, en la costa caribe no tanto, uno encuentra apellidos típicamente africanos. Apellido Lucumí, apellido Congo, apellido Carabalí, pero no es solo apellido, en realidad son etnias africanas, porque no todos los negritos son iguales, no todos los negros son iguales. Los negros también representan distintas variedades de desarrollo cultural. ¿Cuántos saben que aquí se desarrolló un gran imperio, el imperio del Sudán, que hoy en día es una de las zonas más atrasadas del mundo, el imperio del Sudán? Y en parte, muchas de las comunidades afrodescendientes provienen justamente sus elementos culturales de aquí. Y la pregunta es, ¿qué tanto hemos incorporado esas nociones culturales? ¿Las hemos aprovechado para construir Estado-Nación? Fíjense en que ahí llevamos entonces casi toda Europa. Llevamos el primer poblamiento asiático, que no me quise extender diciendo de dónde provenimos, de Oceanía, Asia, Oriental, etcétera, sino también de África. Y en ese marco, esa confluencia de los tres, indígenas, españoles y africanos, son lo que somos. Pero dicen cuenta que de ninguna manera es reflejo de atraso. De acuerdo, al entrar los tres en contacto, tuvieron conflicto. Y el problema es cómo entendemos el conflicto entre los tres, a la llegada de los españoles contra los indígenas. No es que antes los indígenas no estaban en conflicto. ¿Saben ustedes cuántas tribus guerreras había permanentemente alrededor de la comunidad muisca, de manera que los muiscas tenían que sostener a unos soldados de infantería? En realidad no va a poder superar el conflicto. ¿Sí? Por favor. Algo que hay que entender es que los españoles son los que unificaron el actual territorio.
Me explico. Con los indígenas ustedes tenían antes comunidades, región allá, muiscas aquí, pastos y quillacingas en este sector. Aquí tenemos a los ascendientes de los Embera en todas sus variedades. Aquí tenemos entonces otra serie de tribus. No habían unificadas, es una mencioné de comienzo. Al contrario de lo que ocurrió con los incas y con los aztecas, no había un gran ente centralizador. ¿Quiénes unificaron a la actual Colombia? Es decir, ¿de dónde viene la actual Colombia como un territorio reconocible incluso ya en ese mapa? Qué pena decirles, gracias a los españoles. Los españoles fueron los que unificaron. De acuerdo, no lo hicieron siempre a las buenas. Sometieron en ocasiones de manera fuerte a los indígenas, pero unificaron lo que actualmente se llama Colombia. Y eso es diferente a lo que ha ocurrido en otras partes del mundo. La historia de Roma justamente es eso. La historia de la antigua Grecia es justamente eso. Como un poder central termina imponiéndose sobre el resto y lo hace a las buenas. No siempre. No siempre. Desde 1717 fue unificado este territorio. Y la pregunta, los españoles lo hicieron, vamos a traer a Colombia, entonces unifiquemos ese territorio. No. En 1717 los españoles tenían un serio problema. Llámenlo la ambición del oro, llámenlo la ambición de los recursos, pero el problema es que España era tan grande y tan rica. Si uno es muy rico, si uno es muy grande, suscita envidias por la ambición de otros. Y entonces Inglaterra, Francia, Holanda, la misma Dinamarca, y por el camino se van agregando otro par de países, ambiciaban tener lo que tenía España. ¿Ya que se dedicaron? A la guerra. Buena parte de las guerras que vimos en la primera diapositiva sobre Europa son guerras contra España, a quitarle a España parte de su riqueza. Y el virreinato se crea con un criterio político-militar. ¿Cómo defender? Algo curioso que a los colombianos poco les enseñan. ¿Cómo defender no el Caribe, sino cómo defender esto? Los españoles están muy preocupados por defender a Panamá. En realidad en ese entonces no era Panamá, sino llamémoslo lo mismo. ¿Por qué? Porque por ahí pasaba la mayor parte del tesoro que iba para Europa, para España, y no era oro. ¿Nosotros aportamos oro? Sí. Pero cuando ustedes miran las cuentas, por ejemplo, revisen los estudios del profesor Ernest Atkinson, que ha sido estudioso sobre el tema, nosotros lo que aportamos en oro no alcanza a ser ni el 3% del total del tesoro que salió de las Américas hacia España, ni el 3%, con todo lo que digamos que el oro completo. Porque gran parte del tesoro en realidad era de plata. ¿Y plata de dónde? La plata de las minas de Potosí, actual de Bolivia, y de Zacatecas, en México. Y la plata salía al puerto del Callao y la flota del Mar del Sur la sacaba por aquí. Y obligatoriamente tenían que atravesar el Istmo de Panamá. En ese entonces, a pie y con mulas. Entonces Cartagena fue fortificada no tanto para una defensa del Caribe, sino para defender el acceso al Pacífico. Y resulta curioso, porque los colombianos vienen pensando que Cartagena es como la gran visión hacia el Caribe. Y para los españoles, Cartagena era la llave de la seguridad de la ruta de la plata del Pacífico. Bolívar entendió eso, entendió el proyecto geopolítico, vale decir, de unificación del territorio y defensa del territorio de los españoles. Y también entendió que por esa razón propuso unificar todavía más los dominios españoles.
por eso entonces estamos con Venezuela y con Ecuador en algún momento. Pero incluso en 1821 y en 1825 entramos en pactos con México. ¿Para qué? Para algo elemental. ¿Para qué tengo yo todo este territorio si en balas de año no lo puedo controlar? Y no lo puedo controlar, entonces Bolívar buscó asociación con México. Entonces nuestros primeros socios en términos de seguridad van a ser los mexicanos. El problema es que, vuelvo a mencionarles, Colombia en ese momento es el país más grande. Colombia, ojo que el nombre es Colombia. Los historiadores tuvieron que ponerle un apellido, perdón, un nombre de fila inicial, pero eso no aparece en los documentos originales. Eso era, en Colombia no existió. ¿Existió Colombia? Se llama Colombia, punto. ¿Cómo hacemos para diferenciar a la Colombia actual? Tengo que ponerle ese nombre. Pero si quieren entonces diferenciarla, pues inviertan el asunto. La Colombia grande no se parece a la Colombia actual. ¿Sí? Pero era Colombia. En 1821 somos el Estado-nación más grande. Tal vez nos supera solo Brasil y México. Pero el tercero en ese sentido es Colombia. El poder militar esencial, el estado más fuerte del poder militar, es este. Logró expulsar a los españoles. Y eso es parte de lo que ustedes ven en este museo. Reflejo de eso es lo que se ve en este museo. Los que consiguieron la independencia, justamente en ese momento, en esa coyuntura, son los más poderosos. Por lo tanto, pequeño problema. Si usted es muy rico, si es muy grande o es muy poderoso, alguien va a buscar atajarlo. Y al otro lado se estaba gestando otro poder. Al otro lado, al norte, se estaba gestando otro poder. Porque recuerden que los Estados Unidos eran solo 13 colonias volcadas hacia el Atlántico. Y resulta que Colombia era mucho más grande que eso. Por el camino, entonces los estadounidenses, toca decirlo, se concentraron en el asunto. Y en parte, fíjense también contra quién lo hicieron. Contra los últimos dominios españoles. En 1898 los estadounidenses se toman Cuba, Puerto Rico y al otro lado Filipinas, que eran todavía dominios españoles. Y si alguien recuerda que Cuba y Puerto Rico está allá y Filipinas está por aquí a este lado, ¿qué es lo que queda en medio para pasar? Panamá. Entonces entenderían por qué Panamá a su vez se convirtió en uno de los principales problemas. El asunto es cómo nosotros entendíamos el mundo en el momento de la independencia. Entonces el otro día alguien me preguntaba, pero yo no entiendo por qué si éramos tan poderosos y venimos de imperio, ¿en qué momento nos caímos? Ese es el problema un poco con la puesta en escena en el Museo Nacional. De pronto lo ve uno, o sobre todo en la Casa de la Independencia, porque de acuerdo, fuimos heroicos, logramos la independencia, pero también eso nos costó muchísimo. ¿Quién se lo ve? De 1810 a 1825, 15 años de guerra. Hablando un poco de la primera diapositiva del modelo europeo, 15 años sin guerra, para la independencia. Pero ¿cómo así? ¿No es que acabamos en 1819? Sí, pero es que los colombianos son tan generosos que quisieron ayudarle a los hermanos venezolanos, a los hermanos ecuatorianos, a los hermanos peruanos o incluso a los hermanos bolivianos. ¿Recuerdan? Batallamos en Carabobo, batallamos en Pichincha, en Junín, en Ayacucho, y eso también costó dinero. Y sobre todo, soldados. Porque la gran parte de los soldados eran de aquí. Había mandos venezolanos, de acuerdo, pero la gran mayoría de los soldados eran soldados colombianos. ¿Recuerdan ese pequeño pasaje cuando estuvo por aquí un señor, un mariscal español de apellido Morillo, que se puso a matar a un montón de gente? Se impone la autoridad, lo hizo a las malas, no intentó negociar. En esa circunstancia descabezó buena parte
de la dirigencia del país. Entonces fíjense que para 1830, a su vez, Venezuela pide separarse, Ecuador pide separarse. Entonces, ¿qué problema tenemos? Estamos endeudados, hemos perdido buena parte de la diligencia, hemos perdido buena parte de la mano de obra que se fue como soldado, entonces ya no tenemos gente para cultivar la tierra. Casi que estábamos empezando de cero en 1830. Estábamos casi que empezando en ceros en 1830. Y uno debe preguntarse, oiga, en 1930 estábamos así de mal, sí. ¿Cómo hizo el país para sobrevivir? ¿Cómo es que Colombia sigue existiendo hoy con toda esa dificultad de lo que se tocó construir su independencia inicialmente? Por favor. Y en parte es cuando vemos justamente que el problema de cómo contamos la historia es no solamente ver que estos personajes fueron héroes, sino que fueron visionarios y entendieron una condición colombiana por excelencia. Y la condición colombiana por excelencia es que, sí, finalmente, en medio de todo hemos construido un país, en medio de todo hemos mantenido lo nuestro, aunque lo hemos ido debilitando de a poquitos. Siguiente. Fácil. Porque mire, ahora sí comparemos las dos diapositivas, la primera de Europa y la de Colombia. Cuando llegamos al siglo XIX, entonces alguien nos dice, sí, estábamos tan mal que entonces se fomentaron los conflictos por las diferencias de partido, se fomentaron los conflictos por la difícil situación económica, se fomentaron los conflictos porque cada región quería vivir aparte, se fomentaron los conflictos porque justamente algunos dirigentes no entendían a carta cabal sus papeles. Pero comparemos las dos diapositivas. La primera de Europa, ¿ya alguien me recuerda cuántos años en paz vivieron en el siglo XVI? 4. En el siglo XVII otros 4. En el siglo XVIII, ¿cuánto vivimos? 16 años. Colombia, ustedes han escuchado eso, es que nos la pasamos en guerras civiles. Pero cuando ustedes suman el promedio de meses que duró cada uno de esos pequeños conflictos, suman y restan sobre el total de los 100 años, ¿cuánto les queda? Que Colombia vivió 70 años en paz. Y uno debe preguntarse, ¿cómo es que sobrevivió Colombia entonces en paz? Pese a todas esas circunstancias, pese a todos esos problemas, pese a eso que nos han dicho que nos la pasamos en guerra, vale decir, para el día de hoy, es que nos la pasamos en conflicto durante el siglo XIX, ¿cómo es que logramos llegar hasta hoy? Y mejor aún, vivir 70 años en paz. ¿Y alguien cuál es la respuesta? Por favor. La respuesta es muy sencilla. Siempre hemos tenido fuerza pública. Siempre hemos tenido fuerza pública. Y en Colombia una mejor fuerza pública que en el resto de América Latina. Cuando uno estudia la historia de otros países, se encuentra que en otros países aparentemente han marchado más rápido, han tenido más desarrollo, no sé, Argentina en algún momento fue más desarrollado, Chile recientemente puede serlo, México, Brasil mismo, y ustedes comparan con la historia de Colombia. Y aquí no hemos sido proclives a las dictaduras. No hemos sido porque, de acuerdo, hemos tenido conflictos, pero ya les mencioné, cuando se hace la sumatoria de los conflictos, resulta que, al contrario de Europa, que en el siglo XVIII vivieron solo 16 años en paz, aquí vivimos en el siglo XIX 70 años en paz. 70 años en paz. Y eso no podemos olvidarlo. Contemos que hubo conflictos en el siglo XIX, sí. Pero recordemos que también vivimos 70 años en paz, intentando construir el difícil Estado-Nación que significa domesticar esta geografía. Y en parte gracias a quién? A que tuvimos fuerza pública permanente. La fuerza pública, la nueva fuerza pública de la República, perdón por la redundancia, nace justamente en la independencia y se mantiene a lo largo del siglo XIX. Cambia de nombre un par de veces.
pero seguimos manteniendo fuerza pública. No siempre tiene la mejor dotación. Soldaditos con alpargates en el siglo XIX es normal, pero este es el marco muy rural y este es un marco aquí netamente urbano en Bogotá. Como en el siglo XIX no habían esta ventaja que tenemos hoy de estar tomando fotos en todas partes, entonces tenemos a los acuarelistas, pintores, que nos dejan estas imágenes y nos permiten constatar que sí había fuerza pública. Y es una fuerza pública permanente a lo largo del siglo XIX. Gracias a la fuerza pública es que tenemos o tuvimos Estado-Nación durante el siglo XIX. Gracias a la fuerza pública tuvimos durante el siglo XIX justamente 70 años de paz. Gracias a fuerza pública durante el siglo XIX es que mantuvimos el Estado-Nación colombiano. Y era una fuerza pública profesional. Siempre se rigió por un ordenamiento tanto de carácter legal como profesional. E incluso en el marco en el cual se remonta a los códigos españoles. Y esta imagen lo que busca recordar es eso, que en parte los contenidos aquí se parecen mucho a cuando se llamó Guardia Colombiana, que fue uno de los nombres que tuvo, pero al mismo tiempo aquí se recoge buena parte de lo que nos habían dejado los españoles. No quiere decir que no haya evolucionado, quiere decir es que en medio de todo conservamos cosas buenas, quiere decir que en medio de todo mantuvimos un orden como tal. Hicimos la independencia. Lo que hace la independencia es que, igual que en términos presupuestales, igual que en otros marcos, partimos de cero. No. Siempre hemos tenido una fuerza pública profesional. Por favor. Y en parte a eso coadyuvaron personajes. Todos personajes muy controvertidos en la historia del país. Un personaje como Tomás Esteban Mosquera, porque es un personaje muy controvertido, gobernó 4 veces, en un par de ocasiones en términos dictatoriales, pero sin embargo, a él le debemos tal vez una de las instituciones que más tiempo ha permanecido, la existencia de lo que hoy en día llamamos la escuela militar. Cerró en algunas ocasiones, pero desde entonces tenemos una escuela militar permanente, o incluso desde el momento de la independencia. Mejor aún, yo que soy de la Universidad Nacional me divierto mucho con este asunto, porque en estos días la Universidad Nacional está celebrando sus 150 años de fundada. Y lo más gracioso es que una de las facultades que en 1867 entró a formar parte de la fundación de esa universidad fue la hay 2 momentos, uno del colegio militar y luego escuela de ingeniería civil militar. Me resulta curioso que nuestras fuerzas militares, o mejor, nuestra fuerza pública en el siglo XIX contribuyó a crear la Universidad Nacional. Gracioso porque hoy en día parecieran ser 2 instituciones que en algunas de sus manifestaciones personales pudieran tener desavenencias, ¿cierto? Y curiosamente, de ahí viene la Universidad Nacional. Y en ese orden tenemos esas 2 condiciones. Y entonces lo que les mencionaba, cambió de nombre en algún momento, no se llamaba Ejército, sino que se llamaba Guardia Colombiana. Ojo, no Guardia Nacional, sino Guardia Colombiana. Pero cuando en 1886 este otro personaje promueve una constituyente, promueve un proceso constituyente, no disolvió esa guardia, simplemente le cambió el nombre, solo le cambió el nombre, pero era esa misma, ¿sí? Y desde entonces existe con ese nombre y luego viene todo el proceso de reforma que se hace en realidad en 1896, no es Reyes, de esta situación, sino que es este otro personaje muy controvertido, Miguel Antonio Caro, porque es más literato, es más un tipo de letras que un personaje militar. En el 96, que buena parte de la normatividad que en el siglo XX va a servir para consolidar nuestra fuerza pública.
Pero entonces vuelvo a insistir, gracias a ese proceso, fíjense bien que participan tanto los elementos identitarios, indígenas, españoles, negros, como los elementos de construcción de sus respectivos estados-nación, llámense imperios, llámense virreinato, como los elementos a su vez que llevan al proceso entonces de nacimiento de la república como tal, con un territorio definido, pero que al mismo tiempo, por la situación en la cual nos deja la independencia, se generan muchos conflictos, pero esos conflictos aún así nos permiten vivir 70 años en paz, y todo gracias a la existencia de una fuerza pública. Estilo, la gran mayoría de aquí presentes, incluido yo, no nos dan, en realidad no nos dan. Tenemos hambre, tenemos hambre. Pero aún así, con todo eso, sumada la riqueza nacional de lo que producimos como colombianos, esos 48 millones de habitantes, resulta que en América Latina, no, en las Américas, ya no somos un país desarrollado. Ustedes van a mirar hoy en día en las estadísticas del Banco Mundial, en las estadísticas de los organismos internacionales, no somos un país desarrollado. Que mantenemos su desarrollo es un problema mental. La gran mayoría tiene un desarrollo mental, sigue pensando que su país es atrasado, pero en parte es él mismo el que tiene el problema personal de su desarrollo, y en parte es por la versión que le han contado de la historia. Ah, que usted viene de los malos, ah, que usted viene de un país en conflicto. Y no somos un país entonces subdesarrollado. Hoy en día somos un país, se llama eso en las categorías de economistas, un país de renta media. Un país de renta media. ¿Qué quiere decir? Que ya no podemos ir afuera a pedir para que nos ayuden. Eso es grave para algunos programas. ¿Sí? Por eso de la paz es una oportunidad. Será una de las últimas veces que podamos decir, ayúdenos para eso. Porque ya no somos un país pobre y tenemos que convencernos de eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar justamente cómo a todo el mundo le llegan los beneficios del crecimiento económico. Sobre todo convencernos que somos herederos de un país grande. Mejor aún, entender que tenemos un país democrático, lo que les decía hace un rato. Cuando uno compara la historia de Colombia con la historia, por no ir muy lejos, del resto de Sudamérica, encuentra que aquí puede contar uno, dos, si acaso, dos periodos en los cuales haya habido dictaduras. Nosotros no hemos sufrido lo que sufrieron los argentinos, no hemos sufrido lo que sufrieron los chilenos, bolivianos, ecuatorianos, peruanos, buena parte de Centroamérica. Tuvimos conflictos, sí, pero nuestro conflicto incluso en ese marco no se parece para nada a lo que sufrieron en El Salvador o incluso en Nicaragua. Y sin embargo tenemos uno de los peores defectos españoles, tanto que nos gusta hablar mal de los españoles, y tenemos el peor de los defectos españoles. Es una autocrítica malvada con nosotros mismos. Ese es un atributo español, ser autocríticos malvados de nosotros mismos, que somos subdesarrollados o de que somos atrasados. Y luego a decirles, en realidad su desarrollo está en la cabeza de cada quien. Y en parte yo lo entiendo si lo que le han enseñado no es que Colombia venga de la grandeza de indígenas, españoles y negros, venga de la grandeza de construir un país muy difícilmente. Y hay un libro ahí muy bueno, un autor estadounidense, David Bushner, hace poco, que tiene un libro que vale la pena que lo tengan como su historia de cabecera. Todo el mundo me pregunta, ¿qué libro nos recomienda para estudiar la historia de Colombia? Yo les digo, cómprese David Bushner, Colombia, una nación a pesar de sí misma. Se llama así. Colombia, una nación a pesar de sí misma. Bajan aquí una cuadra al Fondo de Cultura Económica. Creo que esta semana de la semana pasada estaba en la promoción. Y ese libro de cabecera, el mejor libro de cabecera de historia de Colombia. No porque lo haya escrito un gringo, aunque
esa es una ventaja. La ventaja de que lo escribió un gringo es que el tipo nos vio desde afuera y le puso por eso ese nombre al libro. Colombia, una nación a pesar de sí misma. ¿Qué es lo que traduce? Que nosotros hemos construido un país e incluso nosotros mismos no nos hemos dado cuenta del país que hemos construido. Colombia tiene defectos, el conflicto era uno, pero aún así Colombia ha seguido creciendo. Aún así Colombia se ha seguido desarrollando. ¿Sí? Colombia tiene defectos, y uno de los defectos que tiene que ser un problema educativo central es cómo enseñamos la historia de lo que hemos sido, sobre todo. ¿Cómo hacemos para que todo el mundo entienda que la democracia no es algo que ya tenemos, sino que todos los días hay que construirla y mejorarla? La democracia no es solamente que yo tenga ahorita, por ejemplo, para el plebiscito, opción de votar. Esa es una manifestación de la democracia. Como la misma manifestación de democracia es que alguien no quiera votar. ¿Listo? Que alguien quiere votar, sí, eso es manifestación de la democracia. Que alguien quiere votar, no, eso es manifestación de la democracia. Y justamente podemos pelear, discutir sobre si sí o si no. Podemos discutir. Si ya nos vamos a las manos, es otro problema distinto. Eso es la esencia de la democracia. ¿Sí? Y en ese marco, en esa esencia de la democracia, justamente lo que nos enseña un suboficial es que hay personas que hacen el sacrificio para que los demás o no. Ese es un principio, una razón de ser de la fuerza pública en todas las democracias y en el origen de la república, que haya un grupo selecto que cuide las armas para defender al resto, a la gran mayoría, y que la gran mayoría se dedique a lo que quiera, sus negocios, no sé, a las labores de casa, a las labores agrícolas, sin necesidad de las armas. Mientras tengamos ese selecto grupo de profesionales dedicados a las armas para cuidar al resto. Ese es el principio de ser de la democracia en cualquier parte del mundo. Por eso necesitamos hoy en día, o seguimos necesitando hoy en día, fuerza pública. Porque alguien puede decir, no, ya no tenemos conflicto con un grupo, ya no necesitamos la fuerza pública. No. Cambia, evoluciona la manera de actuar la fuerza pública. Sí. Pero es que todavía tenemos pendientes tareas. En estos días hay un grupo, otro grupo, que se manifestó que sigue en su plan, ¿cierto? Todavía no era. Ya hemos aprendido de nuestra propia historia y de la historia de otros países que al desactivarse un conflicto, no todos los miembros del grupo que se desactivan. Discutí hace un rato con alguien. Tenemos un problemita de uso de términos trae, porque desmovilizar es alguien que estaba movilizado y legalmente solo están movilizados los que son miembros de la fuerza pública oficial. De hecho, solo los militares, la policía tampoco entraría porque es el marco civil. Y sin embargo se utiliza el término desmovilizar con referencia a los personajes que ni fueron militares, porque eran grupos ilegales, ¿cierto? Ni tampoco eran de la policía, si alguien quiere, sino que simplemente eran grupos armados ilegales, por lo tanto los desactivamos. Y lo que está diciendo, lo que hemos aprendido de experiencias de otros países, por ejemplo en Centroamérica, es que sí, se desactivan, pero habrán algunos que es difícil reincorporarlos. Y en parte justamente lo que vemos aquí en la sala es eso. Es un reflejo de cómo hay comportamientos humanos que si no están regulados, que si no tienen un mínimo de supervisión, pues llevan a las personas
a comportamientos que en realidad no contribuyen ni a construir nación, ni a fortalecer la democracia, ni mucho menos contribuyen a que tengamos paz. La paz es difícil de alcanzar, pero es un esfuerzo que hay que hacer todos los días. Todos los días uno tiene un compromiso con la paz. Y el sargento Julio José Martínez Estrada, sargento Julio, es un ejemplo de eso. Entró a las armas, entró al servicio de las armas, pensando justamente porque la fuerza pública no consideraba que había que liquidarlos a todos, que es una expresión que no se escuchó por ahí, sino que el uso de la fuerza tiene también unas maneras de proceder. En términos estratégicos no se trata de destruir, al contrario, y eso lo dicen ustedes en Claudio Luis, en Sun Tzu, la mayoría de autores de la guerra, no se trata de destruir, al contrario, sino de doblegar su voluntad. Para eso la fuerza. Y para eso son los museos. Los museos nos ayudan a recordar por qué existe Colombia, por qué somos grandes, por qué podemos justamente contribuir a la paz, por qué debemos apoyar o construir todos los días democracia, pero sobre todo por qué debemos tener un museo en el cual se honre la memoria de aquellos militares que fueron víctimas dentro del conflicto. Gracias a ellos es que podemos decir sí o no en un plebiscito, una demostración de democracia. ¿Listo? Muchas gracias.